Cuando firmé el contrato de alquiler, el agente inmobiliario no me dijo nada extraño. Era un departamento viejo, sí, pero espacioso, con buena luz y, lo más importante, barato. Lo único que me pareció curioso fue que el edificio tenía 5 pisos, pero el ascensor solo llegaba hasta el cuarto. Para llegar al mío, el 501, tenía que subir un tramo de escaleras angostas y decrépitas. No le di mucha importancia. Pensé que era un fallo estructural o que nunca terminaron de habilitar bien ese último nivel. La primera semana todo estuvo bien, aunque notaba algo raro. El pasillo del 5º piso siempre olía ligeramente a humedad, como a cosas guardadas por demasiado tiempo. No se escuchaba a nadie, ningún otro vecino, ningún paso, ni una voz. Era como si ese piso estuviera suspendido en otro tiempo. Una noche, como a las 2:30 de la madrugada, me despertó un sonido, algo que se arrastraba por el suelo del pasillo. Me levanté, con el corazón latiéndome en los oídos. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. No había nada, solo un pasillo largo, silencioso y más oscuro de lo normal. Me volví a acostar, pensando que tal vez fue mi imaginación, pero los sonidos regresaron, cada noche. Y no solo eso. Una madrugada escuché 3 golpes suaves en la puerta. No fuertes, no desesperados, sino casi educados. Me acerqué conteniendo la respiración. Miré por la mirilla. Nada. Pero cuando encendí la luz del pasillo a través del interruptor, vi una pequeña huella húmeda, como si alguien descalzo hubiese estado parado ahí, solo por un momento. Intenté ignorarlo. Le conté a mis amigos, me dijeron que seguro era una fuga de agua, o que el viejo edificio hacía ruidos raros por la noche. Pasaron los días, hasta que una tarde, al regresar del trabajo, encontré una nota bajo la puerta. No tenía remitente, solo decía: «No le contestes, no le abras». No supe si reír o preocuparme. Pensé en que alguien me estaba jugando una broma. Incluso fui a preguntarle al conserje del edificio. Solo me miró fijo y me dijo: «No hay nadie más en el 5º piso, desde hace años». Cuando le conté que yo vivía en el 501, su expresión cambió. «No, joven, ese departamento está vacío desde que murió la muchacha. No debieron rentárselo», me congelé, literalmente. Sentí como si algo se hubiera roto dentro de mí. Esa noche no dormí. Busqué entre los documentos del contrato y me di cuenta de algo espantoso. La dirección que aparecía no era 501, sino 401B, como si todo el 5º piso no existiera legalmente. Volví a mi departamento. Estaba todo en su lugar, pero me sentía observado. A las 3:06 de la madrugada, los golpes regresaron, esta vez más insistentes, más rápidos. «Hola», susurró una voz desde el otro lado. «¿Puedo pasar?» Me tapé los oídos. Me acurruqué en un rincón como un niño pequeño. Y entonces sentí algo bajo la puerta. Un aliento tibio, como si alguien estuviera acostado ahí, esperándome, oliéndome. Al amanecer empacaba mis cosas. Iba a irme, sin importar el depósito o el contrato. Pero cuando bajé las escaleras, el 4º piso no estaba. No había puertas ni pasillo, solo concreto gris, como si nunca hubiera existido. Subí de nuevo. 5º piso, 501. Pero al regresar, la numeración de mi puerta había desaparecido. Solo quedaba una puerta vieja, de madera podrida, sin número, con una mancha oscura en la base. Como si alguien hubiera estado rascando con uñas durante horas. Ya no supe qué hacer. Pensé que me estaba volviendo loco, hasta que recibí otra nota. «Muy tarde, ya estás del otro lado. Hoy, si bajo al 1er piso, la gente no me ve. El conserje ya no me responde. El ascensor no me lleva a ningún lugar. La única opción es subir. Cada noche escucho nuevos pasos en el pasillo, como
si alguien más hubiese alquilado en este piso fantasma. A veces los escucho llorar, gritar, rasguñar. Y yo camino hasta su puerta y susurro: «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?». Desde que era niño, siempre escuché historias inquietantes sobre el bosque que rodea nuestro pueblo. Los ancianos decían que era un lugar donde las sombras vivían y que muchas personas habían desaparecido sin dejar rastro. Nadie se atrevía a adentrarse allí después del atardecer, y los más viejos contaban leyendas sobre voces que llamaban desde la oscuridad y luces extrañas que se movían entre los árboles. A pesar de todo eso, yo siempre sentí una extraña fascinación. La curiosidad me quemaba por dentro. Así que una tarde decidí enfrentar ese miedo y entrar solo en el bosque, para descubrir si todas esas historias eran verdad o solo cuentos para asustar a los niños. Al principio, el bosque parecía tranquilo. El crujir de las hojas secas bajo mis pies, el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las ramas creaban una atmósfera casi mágica. Pero a medida que avanzaba, la luz del sol fue desapareciendo lentamente y un frío inesperado comenzó a calar en mi piel. El aire se volvió denso, pesado, y el silencio se hizo absoluto, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Entonces escuché algo, un susurro muy leve, casi imperceptible. Creí que era el viento, pero el sonido se volvió más claro y tomó forma. Era una voz que pronunciaba mi nombre con suavidad. Me detuve y miré alrededor, pero no vi a nadie. Solo sombras que parecían moverse entre los árboles, como si me observaran desde lejos. Quise dar media vuelta, pero algo me impulsaba a seguir adelante. La voz se transformó en varias voces que se entrelazaban en un murmullo constante, llamándome una y otra vez. Además de mi nombre, susurraban palabras que no lograba entender, mezcladas con risas lejanas y murmullos incomprensibles. El miedo empezó a apoderarse de mí, pero también una extraña sensación de que debía llegar hasta el final. Así que continué, aunque cada paso que daba hacía que el susurro fuera más fuerte, como si el bosque estuviera despertando para recibirme. Finalmente llegué a un claro. La poca luz que quedaba del atardecer apenas penetraba entre las copas de los árboles. En el centro vi una figura que no esperaba. Una mujer vestida completamente de blanco, con el rostro oculto por una melena oscura y húmeda que caía como una cortina. No podía ver sus ojos, pero sentí que me miraba fijamente, con una intensidad que me congeló. Quise hablarle, preguntarle quién era o qué quería, pero no pude pronunciar palabra alguna. La figura no se movió, solo permaneció allí, inmóvil y silenciosa. De repente empezó a desvanecerse lentamente y en su lugar apareció un sendero oscuro que parecía no tener fin. El susurro se volvió más intenso, rodeándome por completo, y las voces me urgían a seguir ese camino. Mi corazón latía con fuerza, y a pesar del miedo, sentí que debía caminar por ese sendero, aunque no sabía qué me esperaba. Caminé por el sendero que se iba cerrando a mi alrededor, hasta que la oscuridad fue total. La linterna que llevaba se apagó de repente, y el frío se volvió insoportable. Cada vez que intentaba mirar atrás, solo veía sombras que se movían rápido entre los árboles, sin forma definida, pero con ojos brillantes que me observaban. Empecé a escuchar pasos detrás de mí, pero cuando me giraba, no había nada. Solo el sonido de mis latidos acelerados y el susurro que ya no decía mi nombre, sino palabras que no podía comprender. La sensación de ser vigilado se hacía cada vez más fuerte y el pánico comenzó a invadirme. De repente, tropecé con algo en el suelo y caí,
Al levantar la vista, vi cientos de ojos brillando en la oscuridad, rodeándome por completo. Fue en ese momento que el susurro se convirtió en un grito ensordecedor, un ruido que parecía venir de otro mundo y que me paralizó por completo. Perdí la noción del tiempo. No sé cuánto estuve en ese estado. Solo sé que cuando desperté, me encontraba en la entrada del bosque. La luz del amanecer filtraba entre los árboles y una sensación de alivio me invadió, pero también una profunda confusión. Mi cuerpo estaba cubierto de hojas y barro y mi respiración era agitada y superficial. No recordaba cómo había salido del bosque y lo peor era que nadie me había visto entrar ni regresar. Traté de contar mi experiencia, pero muchos pensaron que había tenido una pesadilla o un ataque de pánico. Con el paso de los días, el bosque dejó de ser un lugar común para mí. Cada vez que pasaba cerca, sentía una presencia extraña, un frío que no tenía explicación. A veces, en el silencio de la noche, escuchaba ese susurro lejano como una llamada que nunca cesa. Intenté buscar respuestas hablando con expertos en lo paranormal y ancianos del pueblo. Algunos dijeron que el bosque es una puerta hacia otro plano, un lugar donde las almas atrapadas susurran en busca de compañía o de venganza. Otros simplemente me advirtieron que no volviera a acercarme. A pesar de todo, sé que el bosque no ha terminado conmigo. A veces, cuando estoy solo y en silencio, puedo escuchar ese eco lejano que llama mi nombre, invitándome a regresar. Y sé que, aunque logré escapar aquella vez, algo oscuro y antiguo sigue esperando en la profundidad de los árboles, guardando secretos que nadie debería descubrir. Porque el bosque no olvida ni perdona, solo espera.